Hola, hola, mis cinéfilos y seriéfilos de corazón. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y rebosantes de esa energía que solo se enciende cuando descubrimos una nueva joya audiovisual. Porque hoy, les tengo una verdadera fiesta turca preparada. Sí, como lo oyen, abróchense los cinturones porque vamos a embarcarnos en un maratón épico de 15 capítulos que, les aseguro, los dejará completamente hipnotizados. No les hablo de cualquier serie, no, no. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de las miniseries turcas, esas producciones que, con su formato conciso y su narrativa magnética, nos enganchan desde el primer fotograma y nos hacen desear que el tiempo se detenga para seguir disfrutando de la historia. Y no se equivoquen, no estoy hablando de esas telenovelas interminables que parecen sacadas de un bucle temporal. Me refiero a esas narraciones que, con un ritmo preciso y una trama envolvente, nos transportan a mundos fascinantes y nos hacen experimentar un abanico de emociones que perduran mucho después de que terminan los créditos. Hoy, les compartiré no una, ni dos, sino 5 recomendaciones que he seleccionado con la minuciosidad de un orfebre, pensando especialmente en aquellos de ustedes que buscan una experiencia televisiva intensa, que no se conforman con lo convencional y que anhelan historias que dejen una huella en el alma. Si son de los que se deleitan con el drama que te hace reflexionar, el romance que te estremece, la intriga que te hace devanarte los sesos y un toque de acción que te acelera el pulso, entonces han llegado al lugar correcto. Así que, relájense, acomódense en su rincón favorito y prepárense para un viaje cinematográfico a la exótica Turquía sin necesidad de salir de la comodidad de sus hogares. Pero, antes de que nos sumerjamos en este festín audiovisual, permítanme recordarles que si disfrutan del contenido que comparto, les invito a suscribirse al canal, a activar esa campanita mágica para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones y, por supuesto, a dejar su like si este vídeo les genera la misma emoción que a mí. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos este maratón turco que no van a querer perderse. Les prometo que después de esto, verán las series de otra manera. Asterisco 1. Sasiyet, una inmersión en la memoria y la moralidad ***. Arrancamos con un golpe en la mesa, con una miniserie que me dejó completamente desarmada, Sasiyet, conocida internacionalmente como Persona. Prepárense para un viaje a las profundidades de la mente humana, a un laberinto de recuerdos fragmentados y a una lucha contra el tiempo y la moralidad. Imaginen a un profesor de justicia penal jubilado, Aga Beyolu, interpretado con una maestría que quita el aliento por Haluk Bilginer, un actor que nos regala una de las interpretaciones más memorables de la historia reciente de la televisión. Aga, ya en la tercera edad, recibe un diagnóstico que cambiará su vida para siempre, Alzheimer en etapa temprana. Esta noticia, en lugar de doblegarlo, enciende en él una chispa de rebeldía. En lugar de ceder al avance de la enfermedad, decide utilizarla como una especie de velo, un escudo detrás del cual ejecutar una serie de asesinatos que, para él, son actos de justicia. Sí, lo que oyen. La premisa es impactante, pero la forma en que se desarrolla la trama, la complejidad del personaje principal y los intrincados caminos que sigue la historia, hacen de Sasiyet una joya que brilla con luz propia. No es una simple serie de crímenes, es una profunda reflexión sobre la justicia, la venganza, la moralidad, la fragilidad de la memoria y la capacidad humana de reinventarse, incluso ante la adversidad más cruel. Los giros argumentales son como curvas cerradas en una carretera de montaña, manteniéndote al borde del asiento, y el final, que por supuesto no voy a revelar, es un cierre que te deja pensando durante días, si no semanas. La actuación de Haluk Bilginer es, simplemente, de otro planeta. Su interpretación es tan conmovedora como perturbadora, tan brillante como inquietante. No es de extrañar que su trabajo le valiera un premio Emmy internacional. Si están buscando una serie que les haga pensar, que les intrigue, que les quite el sueño y que les haga cuestionar sus propias certezas, entonces Sasiyet es la primera parada obligatoria de esta lista. Les prometo que cada capítulo es una experiencia en sí misma, que les dejará con la boca abierta y con una sed insaciable por el siguiente episodio. Prepárense para una montaña rusa emocional, porque Sasiyet es un viaje que se graba en la memoria y que no se olvida fácilmente. Es de esas series que, una vez que la terminas, sigues reflexionando sobre ella durante días, e incluso semanas. De verdad, no se la pierdan. Asterisco 2. Fi, un torbellino de pasión, obsesión y poder ***. Después de la intensidad de Sasiyet, nos trasladamos a un terreno un poco diferente, pero igual de adictivo, Fi. Esta miniserie es como un torbellino de emociones, una danza de intriga y de pasión,
todo envuelto en una atmósfera de lujo, poder y decadencia. Fi nos introduce en la vida de Kan Mañai, un renombrado psiquiatra y presentador de televisión, un hombre con un carisma y un intelecto que deslumbra, pero también con una oscuridad que acecha en su interior. Kan, interpretado magistralmente por Mehmet Günsur, se obsesiona de forma enfermiza con una joven bailarina llamada Duru, a quien le da vida la talentosísima Serini Sarkaya. La serie, que se desarrolla en un mundo de alta sociedad y ambiciones desmedidas, explora las relaciones tóxicas, las consecuencias devastadoras de nuestros actos y la capacidad del ser humano para autodestruirse en su búsqueda de la felicidad. Aquí, los personajes son complejos, están llenos de luces y sombras, y las dinámicas que se establecen entre ellos son tan fascinantes como perturbadoras. No es una historia de amor convencional, ni de lejos. Es una exploración de la obsesión, del deseo, del poder, y de cómo este último puede corromper incluso las almas más nobles. La estética de la serie es impecable, con una fotografía cuidada y una banda sonora que te sumerge de lleno en la trama, haciéndote sentir como si fueras un espectador invisible dentro de esta historia que no te da tregua. Los actores, especialmente Serini Sarkaya y Mehmet Günsur, realizan un trabajo espectacular, dando vida a personajes atormentados y complejos. Cada capítulo te deja con la sensación de que algo grande está a punto de suceder, y los giros argumentales son una constante, manteniendo la tensión en todo momento. Fi es de esas series que te atrapa desde el primer minuto, te hipnotiza y no te suelta hasta que llegas al final. Es una historia intensa, provocadora, adictiva y muy bien ejecutada. Si buscas una serie que te haga sentir, que te haga pensar y que te mantenga al filo del asiento, Fi es una elección que te dejará sin aliento. Prepárense para un viaje de emociones intensas y complejas que no les dejará indiferentes. ***3. Etos, un mosaico de la sociedad turca moderna ***. Cambiando ligeramente de registro, nos adentramos en una joya televisiva que, aunque más corta, no deja de ser impactante, Etos, conocida también como Bir Bakader. Esta miniserie nos ofrece una mirada profunda, íntima y muy original a la sociedad turca actual a través de las vidas entrelazadas de un grupo de personajes muy diferentes entre sí. Aquí no hay héroes ni villanos, solo personas con sus propias historias, sus propios miedos, sus propios sueños y sus propias contradicciones. Tenemos a una mujer que lleva velo y que trabaja como empleada de limpieza, una psiquiatra burguesa que lucha contra sus propios demonios, una actriz de telenovelas que se debate entre la fama y la búsqueda de sí misma, un chico moderno con dudas existenciales y otros personajes que, como piezas de un rompecabezas, van conformando un retrato completo de la sociedad turca. Lo más interesante de Etos es que no juzga, no toma partido, sino que muestra la realidad de estas personas con una honestidad que sobrecoge. La serie explora temas como la identidad, la religión, la clase social, el choque entre lo tradicional y lo moderno, los conflictos generacionales, los prejuicios y las barreras que nos separan. Pero, lo hace de una forma sutil, muy humana y con un profundo respeto hacia cada uno de los personajes. No es una serie de acción, ni de grandes giros argumentales. Es, más bien, una serie de personajes, de sus conversaciones, de sus silencios, de sus miradas, de sus gestos, de sus inseguridades y de sus anhelos. Te hace reflexionar sobre la diversidad, sobre la empatía, sobre la tolerancia y sobre cómo, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos las mismas preocupaciones básicas. Los actores son brillantes, logrando transmitir la complejidad de sus personajes con una naturalidad que conmueve. La serie tiene un ritmo pausado, que permite que te sumerjas en las vidas de estas personas, que las entiendas, que las acompañes en su camino y que, en cierto modo, te identifiques con ellas. Etos es una serie que te hace pensar, que te conmueve, que te hace cuestionar tus propias ideas y que te deja con una sensación de melancolía, pero también de esperanza. Si buscas una serie que te ofrezca una perspectiva diferente, que te haga reflexionar sobre el mundo que nos rodea y que te conmueva hasta lo más profundo, esta es una excelente elección. *4. Ainda Özgürsün, secretos, tensiones y una casa con historia ***. Ahora, les presento una propuesta más reciente que me ha fascinado, Ainda Özgürsün, o En realidad eres libre. Esta miniserie, basada en una novela, nos introduce en la historia de Eylül y Burak, una joven pareja que decide abandonar la bulliciosa ciudad y mudarse a una tranquila casa en la playa. Buscan la paz, la tranquilidad y la reconexión, pero, como suele suceder, las cosas no salen como lo planean. La casa que han elegido esconde un pasado oscuro, y poco a poco, los secretos de su anterior dueña comienzan a emerger,
creando una atmósfera inquietante que te mantiene en tensión constante. Al mismo tiempo, las tensiones entre Eilul y Burak empiezan a aflorar, revelando las grietas en su relación y poniendo a prueba los cimientos de su amor. Ainda Özgürsün es una serie que mezcla elementos del thriller psicológico con el drama romántico. Te mantiene en vilo desde el principio, con esa atmósfera inquietante, con esos pequeños detalles que te hacen sospechar que algo no encaja y con esa sensación de que el pasado está acechando. Los personajes son complejos, cada uno con sus propios demonios internos, sus propios miedos y sus propias inseguridades, y la dinámica entre ellos es fascinante de ver. La serie también explora temas como la libertad, el control, las expectativas sociales, la fragilidad de las relaciones, el peso del pasado y las consecuencias de nuestras elecciones. La fotografía es preciosa, y la banda sonora acompaña perfectamente el tono de la historia, creando una atmósfera que te sumerge por completo en la trama. Los actores hacen un gran trabajo, transmitiendo toda la intensidad de sus personajes y creando una atmósfera de tensión que te mantiene pegado a la pantalla. Si buscas una serie que te intrigue, que te haga pensar, que te emocione y que te mantenga en vilo hasta el último segundo, Ainda Özgürsün es una excelente opción. *** 5. Giacomo C-245, un viaje a un futuro distópico submarino ***. Y para cerrar este maratón turco con broche de oro, les presento Giacomo C-245, una miniserie de ciencia ficción que nos transporta a un futuro distópico donde el sol se ha vuelto letal para la vida humana y la humanidad se ve obligada a vivir bajo el mar, en bases submarinas. En medio de este caos, un biólogo marino obsesionado con su trabajo, Arman, se une a un grupo de científicos que están investigando un misterioso fenómeno que podría cambiar el destino de la humanidad. Arman, interpretado con gran intensidad por Quantatltu, es un hombre atormentado por su pasado que ve en la investigación una oportunidad para redimirse. Giacomo C-245 es una serie que te atrapa desde el primer minuto con su atmósfera de misterio, sus efectos especiales muy bien logrados, su ritmo trepidante y su trama adictiva. La historia está llena de giros inesperados que te mantienen en vilo hasta el final. Los personajes son interesantes, cada uno con su propia historia, sus propios secretos y sus propias motivaciones. Además de la acción y el suspense, la serie también explora temas como la ecología, la supervivencia, la ética científica, la responsabilidad que tenemos con nuestro planeta, la naturaleza humana y la capacidad del ser humano para adaptarse y para superar incluso las adversidades más terribles. Es una propuesta refrescante, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las series turcas, y muy bien ejecutada. Si son fans de la ciencia ficción, si disfrutan de las historias que te hacen pensar, que te mantienen al borde del asiento y que te transportan a mundos imaginarios, Giacomo C-245 es una excelente opción para maratonear. Los efectos especiales son impresionantes, y la historia es tan adictiva que no podrás parar hasta el último capítulo. Prepárense para un viaje alucinante, lleno de misterios, de acción, de emoción y de reflexión, que los dejará sin aliento. Y bueno, hemos llegado al final de este viaje por las miniseries turcas más adictivas. Hemos explorado el thriller psicológico, el drama, la ciencia ficción, hemos conocido personajes complejos y fascinantes, hemos reflexionado sobre temas importantes y, sobre todo, hemos disfrutado de buenas historias. Hemos pasado de la oscuridad de los recuerdos en Sasillet al torbellino de emociones en Fi, hemos contemplado la realidad de la sociedad turca en Etos, hemos sentido el misterio de una casa en la playa en Ainda Özgürsün y nos hemos sumergido en el futuro distópico de Giacomo C-245. Espero que este maratón de 15 capítulos les haya resultado tan emocionante y enriquecedor como a mí. Hemos visto que las miniseries turcas son capaces de ofrecernos historias de calidad, con producciones cuidadas, actuaciones impecables, guiones que te atrapan desde el principio y una capacidad narrativa que te deja sin aliento. Les invito a que se animen a darle una oportunidad a estas propuestas, porque estoy segura de que no se van a arrepentir. Son series que te hacen sentir, que te hacen pensar y que, sobre todo, te entretienen. De verdad, cada una de ellas merece la pena ser vista y disfrutada. Ahora me gustaría saber cuáles fueron sus favoritas, si ya las conocían o si alguna les ha llamado especialmente la atención. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué les parece lo que les comparto. También, me encantaría saber si hay alguna otra miniserie turca que me recomienden, siempre estoy buscando nuevas historias para ver y compartir con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por dedicar su tiempo y su atención a mis recomendaciones.
Espero que este contenido haya sido de su agrado y que les haya servido para descubrir nuevas series que disfrutar. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para compartir nuestra pasión por el cine y las series, así que no duden en dejar sus sugerencias y sus comentarios. Y ahora, como siempre, quiero animarles a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos para que también descubran estas maravillas turcas, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, así no se pierden ninguna novedad. No olviden activar la campanita para recibir las notificaciones de cada nuevo vídeo. Les mando un abrazo virtual enorme, lleno de energía y de buenas vibras, y nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones para disfrutar. Hasta la próxima, cinéfilos y seriéfilos. Y recuerden, la vida es muy corta para ver malas series.